Está iniciando ya, se está grabando. Y bueno, vamos a ver entonces compartir pantalla para ver el ejercicio 46. Bien, ahí se está viendo la pantalla. Quiero entrar. ¿Qué tal, Florencia? ¿Qué tal, Said? Bien, ¿se ve la pantalla ahí? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces vamos, gracias. Ejercicio 46. Dice, dos bloques que pesan 8 kilogramos fuerza y 80 kilogramos fuerza, respectivamente, están unidos por una barra de masa despreciable y deslizan hacia abajo sobre un plano inclinado 30 grados respecto del horizontal. El coeficiente de rozamiento dinámico entre el bloque de menos masa y el plano es 0,25 y el correspondiente al otro bloque es de 0,5. ¿Sí? Calcular la aceleración y la tensión en la barra, más que tensión, bueno, fuerza de contacto. Dice, la barra está comprimida o traccionada. Depende del resultado de la ubicación relativa a los bloques. ¿Cuál sería la aceleración y la tensión en la barra si los bloques intercambiaran los coeficientes de rozamiento? ¿A qué tipo de fuerza estaría sometida la barra en este caso? Si el coeficiente de rozamiento entre cada bloque y el plano es el mismo, calcular la aceleración y la tensión en la barra. Depende de estos resultados de la ubicación relativa de los bloques. Y de, habiendo analizado todos los casos, de qué depende que la barra esté comprimida o traccionada. Indicar qué sucedería en cada caso si la barra fuera reemplazada por una sola. Bueno, entonces este es... Un segundito. Sí, vamos a... ¿Qué tal, Nicolás? Este es un ejercicio interesante donde tienen estos dos bloques. ¿Sí? Aquí, o sea, evidentemente uno está sobre apoyado sobre un extremo de la barra y el otro sobre el otro extremo, y ambos están sobre un plano inclinado. Pero el coeficiente de rozamiento dinámico entre el bloque de 8 kilogramos y el plano es de 0,25 y 0,5 entre el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo de 80 kilogramos y el plano. ¿Sí? O sea, eso pauta de que en realidad el coeficiente de rozamiento no solamente depende de la superficie de apoyo de abajo, sino también la de arriba, porque es una interacción mutua, una interacción electromecánica, porque depende de la parte electrostática al deslizar la superficie sobre otra, y eso también podría pasar que aun cuando sea la misma superficie la de abajo, difiere el coeficiente porque difiere la superficie de arriba, ¿no? Así que eso es totalmente factible. Bueno, entonces, la primera pregunta es si tenemos que esquematizar a los cuerpos, ¿sí? ¿Dónde, dónde pondrían al cuerpo de menor masa y al cuerpo de mayor masa? ¿Sí? Porque por un lado nosotros tenemos, vamos a poner el enunciado, tenemos los coeficientes, tenemos el plano inclinado, pero no nos dicen en qué orden, no nos dicen en qué orden están dispuestos los cuerpos. No cambia nada, ¿no? En principio no debería cambiar, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando uno hace las cuentas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, este es problema 46. Este es un lindo ejercicio para discutir. Entonces, por un lado tenemos la superficie que está inclinada 30 grados respecto a la horizontal.
Entonces, y por otro lado, tenemos, ahí está llamando, ¿qué tal, Federico? Entonces, vamos a ver acá un cuerpo, acá la barra y el otro cuerpo. Entonces, esto vamos a poner masa 1 y esto masa 2. Vamos a suponer que el cuerpo de mayor masa está abajo. ¿Sí? Entonces, masa 1 es, creo que era 80 kilogramos, masa 2, 8 kilogramos. O sea, en la décima parte. Después, coeficiente dinámico del de menor masa, 0,25, y el de mayor masa, 0,5. ¿Sí? Entonces, el coeficiente dinámico 1 es 0,5, porque es el de mayor masa. El coeficiente dinámico 2, 0,25, porque es el de menor masa. ¿Sí? Y este ángulo es de 30 grados. Bueno, y lo que preguntan es, en la parte A, aceleración y tensión en la barra. Más que tensión, fuerza de contacto, ¿no? Entonces, si uno hace un diagrama de cuerpo libre de la masa 1, ¿qué fuerzas están actuando sobre la masa 1? Peso y tensión y rozamiento, ¿no? Claro, entonces tenemos peso, peso siempre derecho, después una fuerza de contacto normal, después una fuerza de rozamiento, esto tiende a caer, ¿no? Entonces hay una fuerza de rozamiento que se opone, y la barra. ¿Qué hace la barra? ¿Lo empuja o lo retiene? Hay que ver con la normal del segundo, ¿no? No, pero esta es fuerza de contacto de la barra. Depende de, porque tal vez con el coeficiente de rozamiento el segundo cae más rápido que el primero, no sabemos. Bien, se supone que no, acá no están los coeficientes estáticos, así que deslizan hacia abajo los dos. ¿Sí? Ya están deslizando hacia abajo, con lo cual eso ya está indicando que el peso en X de cada cuerpo vence a la máxima rozamiento estática, y entonces ya están deslizando. ¿Sí? Pero bueno, es poco visible que la tensión le da una fuerza hacia arriba, porque en general lo que hace la barra es empujar. Es como si el cuerpo 2 estuviera pegado al cuerpo 1, lo empuja hacia abajo. Entonces, eso es una fuerza de contacto que hace 2 hacia 1. Que esa es la fuerza de tracción o tensión, como quieran llamarla. Entonces, vamos a ver, esto es peso del cuerpo 1, nombres, fuerzas. El cuerpo 1, este es fuerza de rozamiento
dinámica 1, esta es la normal 1, y esta es la fuerza F que hace 2 sobre 1. Y es una fuerza de contacto. Sí. Fuerza que hace 2 sobre 1. Es una fuerza de contacto. ¿Y qué sistema de eje vamos a elegir? X6, ¿no? Y obviamente el cuerpo forma, el peso del cuerpo forma un ángulo con la dirección perpendicular, ¿no? Y forma el mismo ángulo de 30 grados con la dirección perpendicular. Entonces, acá están, estos serían los 30 grados. En cambio, para el cuerpo 2, más M2, tenemos un peso del cuerpo 2, una normal del cuerpo 2, una fuerza de rozamiento también contraria del cuerpo 2, y hacia dónde va la fuerza de contacto. Igual que la del rozamiento. Claro, porque el cuerpo 2 no puede caer libremente, alguien se lo impide y es la barra, ¿no? Entonces, hay una fuerza para allá que es la fuerza de contacto 1-2. ¿Sí? Entonces vamos a poner los nombres. Esto es normal 2. Esta es la fuerza que hace 1 a 2. Esta es la fuerza de rozamiento dinámica 2. Y este es el peso del cuerpo 2. Y de nuevo, se considera el mismo sistema de ejes. Y acá, esta es la dirección perpendicular al plano, ¿no? Bien, vamos a ver que hay alguien que está sonando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Tomás. Entonces, esto sigue siendo 30 grados. Y bueno, tomamos el mismo sistema para los dos. Entonces, para la parte A, que me piden la fuerza de contacto y la aceleración. Entonces, para el cuerpo 1, en X, ¿qué tenemos? Tomando positivo para abajo, ¿no? La Peso en fuerza, X, rozamiento y tensión. claro, el módulo de la fuerza 2,1 más el módulo del peso 1 por el coseno de 30, por el seno de 30, perdón. Por el seno de 30, después menos el coeficiente dinámico 1 por la normal 1. Y esto es igual a M1 por A. ¿Sí?
Y en el eje Y tenemos el módulo de la normal 1 menos el módulo del peso 1 por el coseno de 30 igual 0, ¿no? Porque hay equilibrio en el eje Y. Esto es lo de siempre, ¿no? Cuerpo 2 tenemos en el eje X es el módulo del peso 2 por el seno de 30 menos el módulo de la fuerza 1, 2 y menos la fuerza de rozamiento dinámico, que es el coeficiente dinámico 2 por la normal 2. ¿Sí? Y esto es igual a masa 2 por aceleración. Y en el eje Y sería módulo normal 2 menos módulo del peso 2 por el coseno de 30 igual 0. Bueno, de la ecuación en Y de cada uno despejo las normales. Y eso me sirve para obtener la aceleración. Entonces acá hacemos lo de siempre, ¿no? Esto lo llamo 1, 2, esto 3 y esto 4. Y sumando la ecuación, es esto que sí. Entonces, alguien está llamando. No, parece que no. Una madre. Entonces sumo la ecuación 1 a la 3. Y el índice normal lo reemplazo por peso por el coseno de cada uno. Entonces, al hacer 1 más 3, se van a simplificar fuerza 2, 1 y fuerza 1, 2, porque uno es positiva y otro es negativa. ¿Sí? Entonces, lo que les va a quedar es la suma de los pesos, o sea, M1 más M2 por G por seno de 30 menos... Por A, ¿no? No, del otro lado va a quedar M1 más M2 por A. Después, la fuerza de rozamiento, los coeficientes no son lo mismo, así que no lo puedo sacar el factor común y coeficiente. Sí puedo sacar G coseno de 30. ¿Sí? Entonces va a ser muy dinámico 1 por masa 1 más muy dinámico 2 por masa 2 por G coseno de 30. ¿Sí? Y esto va a ser igual a M1 más M2 por A. Bueno, lo interesante es que si yo simplifico por M1 más M2, entonces la aceleración va a ser igual a G seno de 30 menos, y acá hay un resultado interesante.
más modo dinámico 2 por masa 2 por gravedad por el coseno de 30 sobre M1 más M2. Entonces, fíjense esta expresión. ¿Qué pasaría si los coeficientes dinámicos fuesen 0? ¿Con qué aceleración bajaría todo? G por el seno de 30. Claro, que es la aceleración típica de un cuerpo que viaja por un plano inclinado sin rozamiento. ¿Sí? Esas son cosas Disculpe, que... profe. Sí. ¿G de qué salió? G de peso. Acordate que peso es masa por gravedad. Ah, claro, lo calculé con las masas. Me Claro, emocioné. no, es masa por gravedad. ¿Sí? Ah, no, yo lo calculé directamente con newtons y lo hice con números. Sí. Lo importante es que después se pueden reemplazar los números. ¿Sí? Ahora, ¿cambia si yo intercambio las masas? En esta parte no cambia, ¿sí? Pero si a M1, si a M1 lo pongo arriba y M2 abajo, es cambiar de lugar. Voy a seguir teniendo modo dinámico M1 y voy a tener modo dinámico M2, nada más que esta suma voy a tener primero modo dinámico 2 por M2 más modo dinámico 1 por M1. Así que cambiar las masas no va a cambiar la aceleración. Ese es un dato importante. Ojo, la aceleración. ¿Puede ser que la fuerza de contacto sí cambie? ¿Se intercambian las masas? Bueno, hay que ver, hay que reemplazar esta aceleración en la ecuación 1 o en la 2, en la que sea más fácil. E inclusive ahora podemos darle valores. ¿Sí? Fíjense. ¿Cuánto vale esta expresión? Muy dinámico 1 es 0,5 por 8, acá tengo 40. Muy dinámico 2 es 0,25. Por 8 tengo 2. Tengo 42 dividido 88, ¿no? 42 dividido 88 por 10 por coseno de 30. A ver, fíjense si tienen calculadora para hacer esa cuenta. A ver cuánto sería el total. Entonces, por un lado tenemos 10 por seno de 30, seno de 30 es un medio, así que tenemos 5 menos, acá era 42 por 10 es 420 por coseno de 30 dividido 88. Me da 0,867. Hmm. ¿Sí? ¿Les da eso? Periódico, ¿no? Sí, casi. 0,867 metros por segundo cuadrado. Entonces, A es igual a 0,867 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, y la aceleración no depende, obviamente, no depende de el intercambio de las masas, ¿no? Si intercambiáramos las masas, las tensiones estarían en los sentidos opuestos, o sea, se irían cancelando, pero no. La aceleración no cambiaría. Y ahora vamos a ver la fuerza de contacto, a ver cómo depende. ¿Sí? Entonces agregamos. Creo que es más fácil averiguarla de la ecuación 1, la fuerza de contacto. Agregamos F21. ¿Sí? Entonces, de la ecuación 1,
módulo de F21 aquí es igual. Y es M1 por A más muy dinámico por normal 1 menos peso 1 por seno de 30. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar M1 por A más muy dinámico 1 por G por la normal era coseno de 30 menos G seno de 30. Es más, esto aquí pueden sacar factor común. G, factor común de muy dinámico 1 seno de 30 menos seno de 30. Y claro, acá sí va a cambiar si yo cambio M1 por M1. Vamos a hacerlo. Entonces, A era 0,867. Entonces, reemplazando es, y muy dinámico 1, creo que era 0,5. ¿Sí? Entonces, punto 5 cos de 30 menos punto 5 y más la aceleración era 0,867 .867 por masa 1. Y masa 1 es 80. Y eso nos da 15,77. Casi 16, ¿no? Entonces, la fuerza 2,1 es 15,77 newton. ¿Sí? Que es la misma que la fuerza 1,2. Bueno, con eso tenemos la parte A del ejercicio. Sí. Bueno, la barra está comprimida o traccionada. ¿Sí? ¿Las fuerzas son para adentro o para afuera? ¿Qué les parece a ustedes? Fíjense. Acá, la fuerza esta fuerza es la fuerza que hace la barra. Pero el Está traccionada. Claro, el cuerpo le hace a la barra una fuerza para adentro. No preguntan si el cuerpo está traccionado a la barra. Esta fuerza 2,1 es la fuerza que la barra le hace al cuerpo 1. El cuerpo 1 le hace una fuerza para adentro. Y esta fuerza para afuera es la fuerza que hace la barra sobre el cuerpo 2. El cuerpo 2 le hace una fuerza para adentro a la barra. Entonces la barra está comprimida por las fuerzas que hacen los otros cuerpos. Ahí hay que tener cuidado con la pregunta porque se está refiriendo a las fuerzas que recibe la barra. Y las fuerzas que recibe la barra son los pares de las que hace. Entonces, la barra está comprimida. Depende del resultado de la ubicación relativa de los bloques. ¿Qué les parece? ¿Cambiará el asunto si yo pongo el cuerpo 1 arriba y 2 abajo? No, va a ser No, lo no. mismo. La aceleración ya sabemos que no. Y la fuerza de contacto, ¿sí? Si yo pongo acá la ecuación esta, en vez de masa 1 sería masa 2, ¿sí? La fuerza de contacto sí va a cambiar en valor, ¿sí? Pero no hay problema porque va a seguir siendo, va a estar comprimida, va a seguir estando comprimida la barra.
Entonces, ¿cuál sería la aceleración de la tensión en las barras si los bloques intercambian los coeficientes de rozamiento? Ah, ahí sí, si intercambian los coeficientes de rozamiento es otra cosa. ¿Eh? Entonces, en la parte C, creo que era C, ¿no? O sí, no, B. En la parte B, si intercambian las fuerzas de rozamiento, los coeficientes, en la parte B, bueno, ahora la aceleración, ya lo tengo que pensar, el coeficiente 1 es 0,25 acá y 0,5 acá, ya la aceleración va a ser otra. Entonces sería 0,25 por 80 más 0,5 por 8. Esto por 10 por cos de 30 dividido 88. Y esto es menos, un poco menos de eso. Sería 2,638 la aceleración. Sí, me dio lo mismo. Entonces, siguiente. La aceleración es 2,638 metros sobre segundo plano. Claro, aumentó la aceleración. ¿Por qué aumentó la aceleración? Y porque el cuerpo más pesado está... No, este era se intercambian los coeficientes, ¿no? Sí, se intercambian los coeficientes. Claro, el coeficiente más grande estaba abajo y el más chico arriba. Ahora es al revés. ¿Y qué más les pedía? La aceleración. Y ahora, si uno calcula la fuerza 1, 2, de nuevo, con el intercambio de los coeficientes, ¿sí? Fíjense que el módulo de la fuerza 2, 1, ahora con este nuevo coeficiente, que es muy dinámico 1, pasa a ser en vez de 0,5, pasa a ser 0,25. ¿Sí? Entonces, 0,25 10, 0,25 cos 30 menos 0,5 10, y esto más 2,638, y esto por 80, ¿no? M1 era 80, sí. Y esto me da un valor negativo, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué pasa? El módulo no puede ser negativo. Debería dar igual que antes, ¿no? No, 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 está bien. Está bien que... y esto, más 2,638 por 80. Esto da menos 15,75. Menos 15, claro, parecido al de antes, 0,77, más o menos 75 newton, pero negativo. ¿Y por qué negativo? ¿Qué me está indicando? El vector iría en la dirección contraria. Claro. Entonces, por eso la pregunta acá. ¿A qué tipo de fuerza estaría sometida la barra en este caso? Antes la barra estaba sometida a compresión. Ahora, como cambian el sentido de las fuerzas, ahora va a estar sometida a un estiramiento o tensión. ¿Sí? Porque ahora esta fuerza 2,1 y esta fuerza 1,2
que son las que hace la barra, ahora cambiarían el sentido, y las fuerzas que hacen sobre la barra también cambiarían el sentido. Entonces, si la barra le hace al cuerpo 1 una fuerza hacia arriba, el cuerpo 1 le hace a la barra una fuerza hacia abajo. Y si la barra le hace al cuerpo 2 una fuerza hacia abajo, el cuerpo 2 le hace a la barra una fuerza hacia arriba. Entonces, sobre la barra hay dos fuerzas, una para arriba y una para abajo, que tienden a expandirla o a tensionarla. No hay que volver a hacer todo de nuevo, sino que se interpreta el signo. Como los módulos no pueden ser negativos, entonces lo que se interpreta es que hay que cambiar de sentido la fuerza. Simplemente eso. Bueno, ¿a qué tipo de fuerza estaría sometida en este caso la barra? A fuerzas de tensión o estiramiento. Ahora, si el coeficiente es el mismo, pero no dice cuánto. Si el coeficiente es el mismo, pero ¿cuál? ¿0,25 o 0,5? Bueno, vamos a suponer el caso C. Sí. Ahora el coeficiente dinámico 1 igual coeficiente dinámico 2. Supongamos que los dos son 0,5. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto valdría la nueva aceleración si los dos son 0,5? Y ahí sí puedo sacar factor común. Coeficiente dinámico, se simplifican las masas y la aceleración me quedaría G seno de 30 menos mu dinámico G coseno de 30. ¿No? Y esto sería G seno de 30 sería 5 menos 5 cos 30. Y eso me daría 0,67 metros sobre segundo. Y si el mu dinámico 1 sea igual a mu dinámico 2 igual a 0,25, ahí la aceleración sería 5 menos 0,25, sería 2,5 por cos 30. Y ahí sería 2,83. Claro, está más acelerado si hay menos rozamiento. Bueno, en definitiva, lo importante era saber que cambia de signo el valor de la fuerza de contacto, porque pasa de estar comprimida la barra a tensionada. Bueno, este era no sé quién había preguntado, pero ¿se entendió esto? ¿Alguno más que quieran preguntar de la parte de rozamiento? Bueno, entonces entramos en lo que es dinámica del movimiento circular. Nosotros ya habíamos visto toda la parte cinemática del movimiento circular, ¿no? ¿Se acuerdan que en un movimiento circular había vectores fijos y j, había vectores móviles, r y phi, y entonces la posición se podía escribir de esta manera? Si uno deriva la posición,
le daba que la velocidad era R por la derivada del ángulo phi, que esto podía ser omega, depende si era un MCU o no, en la dirección phi del Sol, y si uno volvía a derivar, la derivada segunda tenía una componente negativa en la dirección del radio, que esta es la llamada aceleración centrípeta, y una componente en la dirección tangencial, que es R por la derivada segunda de phi, y eso se llama la aceleración tangencial. ¿Sí? O sea que cuando el ángulo variaba en un MCV, había esta aceleración, ¿no? Que la llamábamos gamma, esa aceleración. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es casos en donde uno trabaja con esta, ¿cómo se llama? Con esta nomenclatura y estas aceleraciones, y vamos a ver algunas características en la dinámica. Nosotros sabemos que en la dirección radial, siempre que haya un movimiento circular, hay una aceleración típica que es la que produce el cambio en la dirección del movimiento, que es la aceleración centrípeta, que tiene varias formas de representarse. Puede ser o la velocidad angular al cuadrado por el radio, la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, la velocidad angular por la velocidad tangencial. Después, si se acuerdan lo que era la velocidad angular, omega, era 2pi por f, 2pi por la frecuencia. Pero si lo elevo al cuadrado, 2pi por f sería 4pi cuadrado f cuadrado. Eso sería 2pi por f al cuadrado. Luego, también podía ser omega, lo podrían poner como 2pi sobre periodo, 2pi sobre t. Como es al cuadrado, le quedaría 4pi cuadrado sobre periodo al cuadrado, por el radio, ¿no? Y por último, como omega como la velocidad tangencial es omega por r, entonces omega es velocidad sobre r. Al cuadrado sería velocidad al cuadrado sobre r cuadrado, y entonces ahí nacen estas dos expresiones. La aceleración centrípeta también puede ser 2pi por la velocidad sobre el periodo, o 2pi por la velocidad por la frecuencia. Todos estos son formas de escribir la aceleración centrípeta. Independientemente si omega, que es la velocidad angular, sea constante o no. Porque podría no ser constante, y entonces me tendrían que pedir cuánto vale la aceleración centrípeta en un determinado instante de tiempo. ¿Sí? Entonces eso sería cuando la velocidad angular no sea constante. Pero bueno, no hay problema. Se calcula la velocidad angular en el tiempo que me piden y se reemplaza en cualquiera de estas expresiones. O sea que estas expresiones no son solamente para omega constante. Lo del periodo y frecuencia sí. Eso sí, porque se supone que solamente hay periodo y frecuencia cuando es un movimiento circular uniforme, donde hay una velocidad de giro y una constante, y hay un periodo y una frecuencia también constante. Bueno, ¿qué vemos de nuevo en dinámica? ¿Qué es lo nuevo? En realidad no sigue siendo nuevo. Es algo que nosotros vimos en la segunda ley, o la ley de masa, que era sumatoria de las fuerzas igual masa por aceleración. Bueno, ahora la aceleración en todo movimiento circular
o similar al movimiento circular, o sea, en todo movimiento curvilíneo, va a tener una aceleración ya implícita que va a ser la aceleración centrípeta. Con lo cual, la ecuación que vamos a trabajar en casi todos los ejercicios va a ser suma de las fuerzas en la dirección radial igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Por qué en la dirección radial? Porque la aceleración centrípeta está dirigida hacia el centro de la circunferencia. Entonces, y hacia el centro de la circunferencia tiene la dirección de los radios. Eso es por un lado. Ahora, esta sumatoria de fuerzas, uno la puede llamar también resultante centrípeta, porque a veces no es una sola. A veces es las que se encuentran de turno ahí en la dirección del radio. Pero sí seguro, la suma de todas esas fuerzas, o esas componentes de fuerzas, son las que provocan la aceleración centrípeta. ¿Sí? O sea que la fuerza centrípeta está mal como concepto. Lo mismo que la fuerza centrífuga. Fuerza centrífuga es un término que se refiere a una fuerza vista desde un sistema no inercial. Por ahora nosotros estamos viendo las leyes que se cumplen desde un sistema inercial. Y estamos cómodos, así que no pasar al otro sistema, por ahí podemos hacerlo, pero hay que tomar ciertas precauciones. Con lo cual, no vamos a hablar entonces de fuerza centrífuga, sino de aceleración centrípeta y resultante centrípeta. Y con esto uno quiere decir que puede haber más de una fuerza que esté en la dirección radial. Y bueno, esa fuerza sumada a otra, tendrá una resultante, y la resultante de esas fuerzas en la dirección radial será la masa por la aceleración centrípeta. Y hay otra aceleración también. Esto es lo que decías, ¿no? Un cuerpo, la sumatoria de todas las fuerzas que vayan en esta dirección resulta ser igual a la aceleración centrípeta. Pero hay otra fuerza que no puede no estar en la dirección radial, ¿sí? Y entonces puede haber otra aceleración que no sea la radial, la centrípeta. E inclusive más, puede pasar que las fuerzas que estén presentes, por sí sola, ninguna esté en la dirección radial. Pero la suma de las tres fuerzas sí lo está, ¿sí? Porque siempre tiene que haber una componente hacia adentro para que exista la aceleración centrípeta. Entonces Si no, las tenemos que descomponer y sumar con un claro, eje en la aceleración exacto. centrípeta. Solo que los ejes, ahora, ¿cómo los vamos a llamar? Y para adentro va a ser el eje radial. Y para afuera, digamos, para arriba, el eje perpendicular al radial y perpendicular al tangencial. Ahora, puede aparecer otra aceleración y depende de la resultante de fuerzas. Si aparece esta aceleración es porque aparece una resultante en esta dirección, entonces una parte de la resultante va a provocar esta aceleración centrípeta. La otra parte de la resultante va a provocar la aceleración tangencial. Y ahí es donde la aceleración verdadera ya no va hacia el centro. ¿Sí? Entonces ahí decimos que está acelerado tangencialmente también. Siempre está acelerado hacia el centro, pero esa aceleración
es producto de que todos los objetos que describen una trayectoria circular están tironeados para adentro para que cambie de dirección el vector velocidad. Entonces lo descomponemos en factores centrípetos y factores tangenciales. Claro, exacto. ¿Y podría haber otra aceleración? En 2D no. En 2D no, pero acá nada me impide que haya, si hay fuerzas en esta dirección y no están compensadas, que haya en esta dirección. Porque el eje tangencial y el eje radial forman un plano. ¿Sí? Pero hay un eje que se llama, o una dirección que se llama binormal. Binormal significa 2 veces normal. ¿Y por qué 2 veces normal? Porque recuerden que normal era perpendicular. Entonces el eje binormal es perpendicular al eje radial y al eje tangencial. Y podría pasar que en la dirección binormal haya fuerzas y generen aceleraciones, ¿sí? Pero bueno, cada aceleración dependerá de las fuerzas que están de turno. Lo importante es saber trabajar con esos 3 ejes y saber interpretar dónde están los ejes. ¿Sí? ¿Vamos a tener que descomponer fuerzas en 3D o nos la van a dar siempre? Y bueno, depende, ahora vamos a ver, analizar ciertos casos. Por ejemplo, el péndulo cónico es un caso. ¿Sí? Donde ahí tenés 3 direcciones. Puede ser que una no la uses por simplificación. No hay fuerzas, no hay aceleraciones. ¿Ah? Pero puede pasar que no. Entonces, vamos a ver, péndulo cónico. ¿Sí? Un pequeño cuerpo de masa m está suspendido de una cuerda de longitud L. El cuerpo gira en un círculo horizontal de radio r con rapidez constante v, como se muestra en la figura. ¿Ven? ¿Ven por qué se llama péndulo cónico? Porque al girar, esta forma un cono con la dirección de la cuerda. Encuentre la velocidad del cuerpo y el periodo de revolución tau, que es definido como el tiempo necesario para completar una revolución o una vuelta. Bueno, fíjense que este péndulo está puesto tridimensionalmente. ¿Sí? El movimiento de este péndulo está en 3D. A pesar de que la curva, la circunferencia que realiza es 2D. Pero hay fuerzas, por ejemplo, en el péndulo cónico, ¿no? Vamos a tomar eso como referencia. ¿Dónde estarían los ejes? A los cuales uno remite la dirección radial y tangencial. Y binormal, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos esto acá, ahí, y el centro, y esto está en perspectiva, ¿no? Obviamente, este sería el centro del cono. Y esto cerraría el cateto, ¿no? La línea punteada es toda direcciones imaginarias, ¿no? Obviamente, esto
forma un ángulo con el vertical. Esto sería el ángulo θ con el vertical. ¿Sí? Pero supongamos que acá hay una bolita. Esta es girar. ¿Sí? Ahora, y gira en esta dirección. ¿Dónde están los ejes? Radial, tangencial y binormal. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Dónde sería el eje radial? ¿Hacia dónde estaría apuntando el eje radial? ¿Escuchan? ¿Hacia el centro no sería? Claro, hacia el centro, ¿sí? Entonces, acá tendríamos un eje. Después hay que analizar las fuerzas que van, pero acá sería el eje radial. ¿Sí? El eje radial. Eje radial. Direccional. ¿Dónde estaría el eje tangencial? Y para la derecha fue afuera del círculo. Claro, o sea, el eje tangencial tiene la dirección tangente a la trayectoria, porque Sí. tiene la misma dirección que la velocidad. ¿Sí? Entonces acá, este sería el eje tangencial, el versor tangencial. ¿Y cuál sería? Y obviamente esto forma ángulo recto, ¿no? Esto forma ángulo recto, en perspectiva, pero forma ángulo recto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y quién sería el binormal? Y el binormal es un eje perpendicular al plano formado por el vector, el versor radial y el versor tangencial. ¿Por qué binormal? Porque es dos veces normal. ¿No? Entonces, este es el versor binormal. Que forma ángulo recto con el tangencial, ¿no? Y forma ángulo recto con el radial. ¿Sí? Y este es el binormal. Ahora, las fuerzas pueden caer en cualquiera de los tres ejes. ¿Sí? Porque eso dependerá ya las fuerzas el análisis de fuerzas que haga, pero la ecuación de Newton, cuando uno tiene suma de las fuerzas exteriores igual a masa por aceleración, ahora se va a desdoblar en 3. Va a ser suma de las fuerzas exteriores, pero en la dirección radial, igual a masa por la aceleración centrípeta.
suma de las fuerzas exteriores en la dirección tangencial, igual a masa por la aceleración tangencial. Y suma de las fuerzas exteriores en la dirección binormal, igual a masa por la aceleración binormal. Entonces puedo llegar a tener las tres aceleraciones en función de que si tengo fuerzas o no compensadas en esos ejes. ¿Se entiende? Pero bueno, ese es todo el análisis de la dinámica del circular. Ver qué fuerzas están de turno. Y acá puede pasar que use los tres ejes o las tres dimensiones. Por más que la trayectoria sea circular plana, hay fuerzas que están presentes y que no están en el plano de rotación. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Estamos analizando el péndulo cónico y hay justamente un ejemplo en la guía, ¿no? Vamos a ver. Fíjense esto. Este es una especie de, no es péndulo cónico, pero es un movimiento sobre un cono, ¿sí? Entonces, el cuerpo, este sería problema 62. El cuerpo de 5 kilogramos apoyado sobre la superficie cónica ABC pende de una soga ideal de masa, pende de una soga ideal, perdón, de 4,5 metros de longitud, ver figura. El cuerpo gira alrededor del eje E', que es el eje central de simetría que pasa por adentro del cono, a 10 RPM. ¿Se acuerdan lo que eran RPM? Revoluciones por minuto. Claro, ¿y eso qué es? ¿Es unidad de qué? ¿Qué De la están dando frecuencia. como dato? Frecuencia. Frecuencia a secas, ¿no? Me están dando la frecuencia. Y bueno, entonces les dan la frecuencia angular. Si le dan la frecuencia, ya están admitiendo que es un movimiento circular uniforme. Porque la frecuencia es el tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿Sí? Y ese tiempo que tarda en dar una vuelta se vuelve a repetir en el próximo periodo y en el próximo periodo y así sucesivamente. O sea que cuando te dan o les dan ya la frecuencia o periodo, implícitamente le están admitiendo que es un movimiento circular uniforme. Bien, entonces el cuerpo gira, no hay rozamiento entre la superficie y el cuerpo. ¿Sí? Calcular la fuerza que ejerce la superficie cónica sobre el cuerpo, la tensión en la soga, la velocidad angular a la que ha de girar el cuerpo para anular la fuerza de contacto con la superficie cónica, cuánto vale la tensión de la soga y comparar este resultado con los del ejercicio 61. Ejercicio 61, del péndulo cónico. Y si lo hiciera con una velocidad angular menor, ¿qué pasaría? Bueno, vamos a describir entonces esta situación. Donde acá en este problema sí hay un cono, ¿no? El 62, diferente es que haya un péndulo cónico que forme un cono al moverse, ¿no?
Acá sí hay un cono. Y fíjense que se toma esto del medio. Y el cono tiene una generatriz. Y acá, acá, de manera que, vamos a sacar esto, de manera que el cuerpo puede girar mediante un dispositivo, puede girar con el cono. Bien, entonces acá, ahora hacemos esto y esto acá es unido a una soga. Esa es lo que tenemos. Y se supone que no resbala, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el cuerpo también realiza un movimiento circular de menor radio que la base, pero sí un movimiento circular, apoyado sobre la superficie del cono. Bueno, tenemos este ángulo. Y esto, ¿cómo lo llaman? 30 grados, bueno, pues theta o alfa. Y esta es la masa M. Bueno, entonces, ¿qué fuerzas están actuando? Y cuando yo tengo esta masa M, ¿y dónde elijo las direcciones radial, tangencial y binormal? No, suponiendo que esto está girando, ¿en qué dirección? En esta dirección, así. ¿Sí? Entonces, fíjense que el radio, la más fácil es la radial, porque es la dirección hacia el centro de la circunferencia. Esta es la radial. Y la dirección tangencial se mete en el plano de la hoja. Es tangente a la trayectoria, pero ahí no hay fuerza, porque no hay fuerza de rozamiento. Entonces yo voy a trabajar con solamente dos fuerzas. Con dos direcciones. La dirección radial y la dirección binormal. Porque esta no se la puede llamar tangencial, porque la velocidad tangencial no está en esta dirección. Está en la dirección tangente a la trayectoria en cada momento. Entonces, a esta se la tiene que llamar binormal. Entonces, esta es radial
y esto es binormal. Y ahora me preocupo, o sea, yo ya sé que sumatoria de las fuerzas exteriores en la dirección radial va a ser masa por aceleración centrípeta, y sumatoria de las fuerzas exteriores en la dirección binormal va a ser masa por la aceleración binormal. ¿Mm? Acuérdense que B es versor binormal. Versor binormal. Bueno, pero ahora del análisis de fuerzas, uno tiene que ver qué fuerzas están actuando, ¿no? Tenemos la fuerza peso, es una fuerza que actúa en la dirección binormal. Esa es la fuerza peso. ¿Alguna más que actúe? ¿Alguna fuerza más que actúe en esta situación? Tiene que haber una que apunte hacia el centro, porque si no, no podría girar. Entonces, ¿qué otras fuerzas actúan? La tensión La tensión, bien. y la La fuerza de tensión, contacto que ejerce el cono sobre el cuerpo. perfecto. La tensión tiene la dirección paralela a la generatriz del cono, ¿sí? O sea, paralela a esto. Bien. Está. Esto sería la tensión. Y la otra fuerza sería, como bien dijeron, la fuerza de contacto normal, que esa es perpendicular a la superficie de contacto, o sea, perpendicular a la tensión. Alguien está llamando, es raro hasta ahora, pero vamos a ver si qué tal la demo esta vez. Entonces, a esta la llamamos tensión, y a la otra, fuerza de contacto normal. Tensión y esta es normal. ¿Y dónde está el ángulo el ángulo del cono? ¿En dónde está reflejado en ese diagrama? Entre T y B normal. W normal. Entre la tensión, y está bien, porque sería como opuesto, sería como alternos internos, ¿no? O sea, acá, vamos a hacer la línea. Acá si uno traza una dirección, este, este sería, este sería el mismo angulito que el otro, ¿sí? Así que esto sería θ, con lo cual, entonces, acá estaría θ, entre la dirección, la tensión y la dirección binormal, y dónde más se repite esa. O Y sea, en B normal y N.
No, porque Ya. entre binormal y n es el complemento. Ah, Porque claro. T y n forman... Sí, 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 sí. ¿En dónde más se repite? O sea, acá, entre n y la dirección radial. No sé. Ahí, sí, por una cuestión de transitividad en la perpendicularidad. ¿Sí? Este ángulo es perpendicular a θ. Pero este ángulo es perpendicular al perpendicular de θ. Entonces ese ángulo vuelve a ser θ. Entonces esto vuelve a ser θ. Bueno, entonces tendríamos que descomponer tensión y normal en la dirección radial y en la dirección binormal. Y el peso está solo en la dirección binormal. Pero al dar vuelta el cuerpo girando con el cono, lo importante es que esto no decae. Porque la soga no se estira ni se comprime. La soga tiene una cierta longitud, L, y entonces el cuerpo da vuelta en un plano horizontal. Eso es importantísimo. Porque si da vuelta en un plano horizontal, no sube ni baja, esta aceleración, la aceleración binormal, es cero. Diferente sería si estuviera bajando, haciendo una especie de helicoide o algo así. Pero acá no. Bien, entonces escribimos las ecuaciones. Esta la llamamos 1 y 2 y listo. 1 y 2. Entonces, para la ecuación 1, en la dirección radial, ¿no? ¿Qué fuerzas están dirección radial? Una página. Entonces, ¿qué fuerzas están en la dirección radial? La tensión por el coseno del ángulo en la dirección positiva, pero la normal por el coseno de este ángulo también en la dirección, pero en la dirección negativa. ¿Sí? Perdón, T por el seno, no por el coseno. Entonces me quedaría módulo de T por el seno de θ menos módulo de n por el coseno de θ. ¿Sí? Y eso igual a qué? A m por la aceleración centrípeta. Que después vemos cómo la podemos expresar. Porque hay como 5 o 6 formas de expresar la aceleración centrípeta. Y en la dirección binormal, que no es la aceleración, no es la dirección tangencial, en la dirección tangencial no hay fuerzas. En la dirección binormal me queda módulo de T por coseno de θ más módulo de n por seno de θ igual a 0. Porque la aceleración binormal es 0. Ah, perdón, menos peso, ¿no? Igual a 0. Sí, faltaba el peso. Entonces, esto va a ser en la dirección binormal
módulo de t por coseno de t. Después, más módulo de n por seno de tita, más módulo de n por seno de tita, menos m por g, que es el peso, igual a 0. Uno y 2. Bueno, ya está. Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Las incógnitas son los valores de módulo de t y n. Creo que eso es lo que pedía el ejercicio. La fuerza que ejerce la superficie cónica sobre el cuerpo, eso es n. La tensión en la soga, eso es t. Y luego la velocidad angular a la que va a girar el cuerpo para evitar anular la fuerza de contacto con la superficie cónica. Claro, eso es muy interesante. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para despejar? Bueno, muy fácil. Esto es módulo de t por seno de tita menos módulo de n por coseno de tita igual m, y creo que daban la frecuencia m por omega al cuadrado por el radio, donde omega es 2pi por f, 2pi por la frecuencia. Así que se puede calcular. Lo que no daban era el radio. ¿Sí? ¿Cuánto vale el radio? ¿Les dicen cuánto vale el radio? No. ¿Y cómo lo calculan? Usando la longitud de la soga. Perfecto, porque queda definido un triángulo rectángulo. ¿Sí? Fíjense que en realidad están entre esto y esto. Uno puede decirlo, pero no se asemeja al verdadero radio. Bueno, no, es parecido. Entonces, el radio de giro es longitud por el seno de t. Y la longitud sí estaba dada. Así que ya está. Entonces, esto, radio, es longitud por seno de θ. Y por otro lado me queda módulo de t por coseno de θ más módulo de n por seno de θ igual a mg. Bueno, ahí está el sistemito. ¿Cómo hago para resolverlo? A ver, propuestas.
Y Podría reemplazar por valores, o sea, lo que pueda reemplazarse por sus valores numéricos y en una de las dos ecuaciones despejar una variable para resolver en la sí, segunda. sí, eso Y es ahí cierto. obtengo esa variable y después vuelvo a la primera y obtengo la que despejé al principio. Sí, sí, eso está bien. Ahora, en este caso, fíjense que yo tengo módulo de t multiplicado por seno y abajo módulo de t multiplicado por el coseno. ¿Sí? Y también tengo módulo de n multiplicado por el coseno y módulo de n multiplicado por el seno. Entonces, cuando se tiene así, por ahí es más conveniente el método de reducción. ¿Y cómo es el método de reducción? Y multiplicar adecuadamente alguna ecuación por un número, otra ecuación por otra, para que se simplifiquen. Por ejemplo, yo a la ecuación 1, ¿no?, que era esta, ¿se acuerdan? Y esta era la 2. A la ecuación 1 la puedo multiplicar toda por coseno de tita, o por seno de tita, y a la ecuación 2 por coseno. ¿Ah? Entonces, si la ecuación 1 la multiplico por seno de tita, va a quedar módulo de t por seno cuadrado de tita, porque a seno de tita lo multiplico por seno de tita, menos módulo de n por coseno de tita por seno de tita, ¿no?, está igual a m por omega cuadrado por r por seno de tita. Y a la de abajo la multiplico toda por coseno de tita. Entonces, módulo de t por coseno cuadrado de tita más módulo de n por seno de tita por coseno de tita igual a mg por coseno de tita. ¿Sí? O sea, a la ecuación 1 la multiplico por seno de tita y a la ecuación 2 por coseno de tita. ¿Y qué pasa si sumo estas dos ecuaciones? ¿Qué se obtiene? Se reduce esto con esto, se simplifica. Entonces, ¿qué me queda? Módulo de t, factor común de qué? De seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita. Igual a qué? A m, factor común de omega cuadrado r, seno de tita más g coseno de tita. Ahora, ¿cuánto es seno cuadrado más coseno cuadrado? 1. 1, perfecto. ¿Sí? Entonces, fíjense que es fácil. Esto queda 1. Y de ahí obtengo entonces módulo de t. ¿Sí? Entonces, me queda módulo de t igual a qué? A m por omega cuadrado por r por seno de tita más g coseno de tita. Y ahí tengo todos los... Ah, ¿y quién era r? R era L seno de tita, ¿no? Entonces esto sería m por omega cuadrado y en vez de r es L seno de tita, entonces me queda L por seno cuadrado de tita más g coseno de tita. Ahora sí me quedó en función de los datos del problema nada más. ¿Sí? Porque omega es 2 pi por f, L es 4,5 metros de longitud,
Tita es 30. Y ya está, sí. Con eso se tendría la fuerza que ejerce la tensión. Pero ahora, ¿cómo vuelvo a la fuerza normal? Y la fuerza normal es ahora, quiero que se simplifique T y no N. Entonces hago al revés. Multiplico la de arriba por coseno de tita y la de abajo por seno de tita. Y resto. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo va a ser? Para hallar N, yo quiero que se simplifique T. Y como acá está T por seno, lo tengo que multiplicar por un coseno, y acá T por coseno lo tengo que multiplicar por el seno. Entonces la ecuación de arriba la multiplico por seno, perdón, por coseno, y a la ecuación de abajo por seno. Entonces me va a quedar módulo de T. No es la única manera de despejar, ¿no? Pero es la más directa. Módulo de T por el seno de tita por seno de tita. Menos módulo de n por coseno cuadrado de tita. Módulo de n por coseno cuadrado de tita. Igual, y esto sería m por omega cuadrado por r por coseno de tita. M por omega cuadrado por r por coseno. Ahí estoy multiplicando a la de arriba por coseno de tita. Ahora la de abajo, módulo de t, la de abajo era módulo de t por el coseno, pero ahora multiplico por seno. Entonces coseno de tita, seno de tita, más módulo de n. Y ahora, como estoy multiplicando a la de abajo por seno, acá me queda módulo de n por seno cuadrado de tita. Igual, y de este lado es mg por seno de tita. Bueno, y ahora algo puedo hacer con estas ecuaciones. Y, por ejemplo, antes me convenía sumar, ahora me conviene restar. Entonces, si yo resto ambos miembros, esta se va con esta. Entonces, me va a quedar menos módulo de n por coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. ¿No sería menos 2 normal de normal? No, porque una está con coseno cuadrado y está con seno cuadrado. Ah, está bien, está bien. ¿Ah? No las puedo. Y acá, cuidado con esto, que esto va a ser m por omega cuadrado r coseno de tita, que le resto g seno de tita. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuánto vale módulo de n? Este menos lo puedo llevar para otro lado. Coseno cuadrado más seno cuadrado, ya sabemos que esto vale 1. ¿Sí? Entonces, finalmente me va a quedar m por g coseno de tita menos omega cuadrado, r era l, seno de tita. Y ahí queda n.
¿sí? Esa es la expresión. O sea, con esto obtengo T y obtengo N. ¿Sí? Que puedo reemplazar por los datos. Pero ahora me pide la velocidad angular a la que ha de girar el cuerpo para anular la fuerza de contacto con la superficie cónica. ¿Qué me están pidiendo ahí? En la parte C, que esa es típica de pregunta de, así de examen. O sea, la velocidad angular a la que ha de girar el cuerpo para anular la fuerza de contacto con la superficie cónica. A ver si les aparece eso en un examen, ¿qué le O están sea, pidiendo? ¿cuánto vale omega cuando ya no hay fuerza del cono sobre el cuerpo? O sea, no hay normal. Perfecto, muy bien. Entonces, acá, en esta n, digo, bueno, si esta n fuese 0, ¿cuánto valdría omega? Eso es lo que me están pidiendo. Claro, porque si empieza a girar muy rápido, este cuerpo se empieza a levantar. O empieza a querer levantarse. ¿Sí? Y entonces la fuerza de contacto empieza a disminuir. Con lo cual, la parte C es, si el módulo de n tiende a 0, ¿no? Entonces, omega cuadrado por L por seno de tita por coseno de tita va a ser igual a G coseno de tita. Bueno, se simplifica coseno y entonces omega sería G sobre L seno de tita y esa sería la velocidad de giro para que empiece a deslizar. ¿Y qué más? ¿Cuánto vale la tensión en la soga en ese caso? ¿Sí? Bueno, si omega cuadrado por L, si vale todo esto, o omega vale todo esto, tengo que ver cuánto vale T. ¿Sí? Acuérdense que T había quedado dependiente de omega cuadrado. Acá. Entonces, T es M por omega cuadrado L seno cuadrado de tita. Entonces, módulo de T sería M por omega cuadrado. Y omega cuadrado me queda G por L seno de tita. Ese es omega cuadrado. Pero que multiplica a quién? A L seno cuadrado de tita. Bueno, está. Entonces acá L seno cuadrado de tita. Ahí se van algunas cosas. Y más G coseno de tita. Más G coseno de tita. Bueno, fíjense que acá L con L se van. Y seno de tita con este se va. Entonces no me queda otra que módulo de T cuando se está por despegar, módulo de T es M por G por seno de tita más coseno de tita.
claro, la tensión seguramente va a cambiar y va a disminuir, y justo cuando se esté comparándolo con el anterior, con este, ¿no? Hay que poner los resultados y ver qué pasa con esta expresión. Bueno, y algo más decía, describir qué sucedería si el cuerpo girase con una velocidad angular mayor que la calculada en C y si lo hiciera con una velocidad angular menor. Bueno, eso es fácil, ¿no? Esta es la omega crítica, la velocidad angular crítica. Si gira con una velocidad angular mayor, ¿qué pasa? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué pasa si gira con una velocidad angular mayor que esta crítica? Esta crítica era justo para que la normal tendría 0. O sea que si gira más rápido va a empezar a levantarse, tipo efecto hélice o el de helicóptero. Y si gira con una velocidad angular más chica, entonces se va a aferrar al piso. Bien. Bueno, fíjense que esto es un ejercicio parecido al del péndulo. Después está el tema del peralte, ¿no? Ustedes saben por qué se pone en las curvas, en las autopistas, por qué se inclina una curva. O sea, el tema es por qué está peraltada esa parte de la curva, ¿no? No es mucho el peralte, pero respecto de la partecita de la curva, está un poquito más elevada que respecto del tramo recto, ¿sí? Y eso tiene un motivo, ¿no? Sí. Si uno tiene un auto que está tomando esa curva, ¿sí? Y ahora si uno lo analiza de perfil, ¿sí? Eso sería de perfil, el auto, evidentemente tenemos la fuerza peso, la fuerza normal, ¿sí? Y como el auto tiende a irse hacia afuera, hay una fuerza de rozamiento para adentro. Y esa es la fuerza de rozamiento, ¿sí? Pero cuidado, porque el movimiento, este sería normal, peso, y esta es la fuerza de rozamiento. Y es fuerza de rozamiento estática, porque al tomar la curva, lo que se quiere es que el radio de la circunferencia sea el mismo, no derrape. Porque si derrapa es porque está cambiando constantemente de radio, ¿sí? Pero el radio de la circunferencia
es un radio que tiene ejes, estos ejes, o sea, este es un eje y este es otro, o sea, es derecho, porque no describe una circunferencia para abajo, inclinada para abajo. Entonces, eso hace que los ejes sean así y así, ¿no? Bueno, pues el peso sería medio mal, el peso tiene que estar derecho, ¿no? Pero el eje tangencial está en esta dirección. Acá va el eje tangencial. Perdón, el eje radial. Y el eje binormal en esta dirección. Pero ahí, fíjense que la fuerza peso está en la dirección binormal, pero logro descomponer dos fuerzas en la dirección radial, en vez de una. Si no estuviera la fuerza de rozamiento, ¿no? Solamente se descompondría la normal. Pero gracias a la fuerza de rozamiento y al peralte, tengo la fuerza de rozamiento y la normal que se descomponen en la dirección radial. ¿Sí? Y eso depende del ángulo. Así que bueno, esa es la situación de peralte. Por eso las curvas tienen esa inclinación para poder aumentar o para poder tener una velocidad máxima permitida. Bueno, eso lo van a ver en el ejercicio 58. ¿No? Bueno, después tienen el sistema con doble péndulo, esto con dos tensiones. O sea, hay varios ejercicios que uno puede plantear, tres cuerpos unidos por una barra, ¿sí? Dos cuerpos unidos por una barra. O sea, de estos hay infinidad de ejercicios, es muy extensa la guía, que vamos a seguir haciendo seguramente para la próxima clase. ¿Sí? Así que bueno, estamos casi. Recomendaciones, traten de hacer el 56, el 60, el 61, ¿no? Depende de lo cónico, el 65, que son los últimos, ¿no? Los últimos ejercicios que son los más completos. El 53 también es muy útil. El 54, donde ahí la tensión en la soga es diferente, la que une el centro con el cuerpo 1, que la que une el cuerpo 1 con el cuerpo 2. Bien, son varios ejercicios típicos que conviene, y todos parten de la misma situación, ¿sí? ¿Cuál es la situación que uno toma? Esta. Sumatoria de las fuerzas en la dirección radial, masa por aceleración centrípeta. Sumatoria de las fuerzas en la dirección tangencial, masa por aceleración tangencial. Sumatoria de las fuerzas en la dirección binormal, masa por aceleración binormal. ¿Sí? Y dependerá de la fuerza de turno, a ver si hay aceleraciones en cada uno de los ejes. Bien. Ahora sí, entonces, dejo de compartir. Y, bueno, quedamos entonces así para la próxima clase el viernes. Fíjense los ejercicios que pueden hacer de dinámica del circular y vemos también las dudas y haremos otros. Buenísimo, gracias, profe. Por nada.
Bien, nos estamos viendo. Muchas gracias. Viernes. Chao, hasta el viernes. Saludito. Chao, profe. Chao, Hasta nos vemos. luego, hasta Chao, luego. profe. Yo ahora que tengo la grabación, ya está.